Bueno, iba a decir que la idea de hoy es, primero, si tienen alguna consulta de lo que venimos haciendo, obviamente que lo pregunten. Eh, Creo que ya estaríamos con casi el 100% de los estudiantes con el SQL instalado, ¿no? Con el software instalado para poder usarlo. Si todavía eso no está, bueno, aprovechen en esta semana, hoy para preguntar y esta semana para ya dejarlo listo. Y después, trabajar con el TP de normalización, el primero que está habilitado. Eh, y mi idea era que lo hagan en equipos, en lo posible. Si quieren mantener el equipo que hicieron en la actividad anterior, mejor. Si no, pueden elegirlo ahora al azar o los ponemos nosotros al azar por el día de hoy. Leen la actividad de la 1.3, que si ya la hicieron, pueden ayudar a otra gente que no lo haya hecho. Y calculo yo, no sé, media hora como para que hagan la lectura y opinen y debatan entre ustedes cómo podría ser el esquema de esa base. Lo hacemos en conjunto, hacemos un script que genere esa base de datos, definimos cómo se van a llamar las tablas, las columnas, qué relaciones van a haber, y le cargamos datos a alguna de esas tablas. Le cargamos datos a esas tablas para poder ver algunos ejemplos de consultas de modificación y eliminación. Bien, y con eso cerraríamos por hoy. Quedaría como completa la actividad de normalización que quedaba pendiente y veríamos algo muy sencillo que es la parte de modificación y eliminación de filas, ¿sí? De registros. Eh, ¿Alguna pregunta? Sí. No, no. ¿Dónde estaría la actividad 1.3? No la veo. Bueno, ahora igual Mal. está en la parte de normalización y ahí van a aparecer el resto de las actividades que tengan que ver con normalización, porque esta es como una primera parte de lo que quede de hoy. Van a seguir agregándole como niveles de normalización, ¿no? Le van a seguir agregando tablas porque va a seguir habiendo como eh, más como enunciados sobre lo mismo, ¿sí? Es como una base de datos que vamos a estar utilizando todo el cuatrimestre, ¿bien? Se va a ir haciendo en semana a semana, avances, un momento que no se le va a hacer más avances de normalización y va a ser exclusivamente para hacer consultas de selección, después procedimientos almacenados y demás. Así que está bien que ahora por ahí si no encontraron el link, lo pasa, no hay problema, porque hoy está pensado para trabajar con eso, pero traten de fijarse en el campus virtual, no había muchos temas abiertos, entonces fíjense que en cada tema puede tener así alguna actividad y es con el que vamos a estar trabajando seguramente las siguientes semanas, ¿sí? Yo les paso el link ahora para que, o les muestro la captura, la pantalla para que sepan qué actividad es. Primero quiero probar una cosa, porque estoy probando ahora dos monitores y no lo había probado antes con Zoom, entonces por ahí me pierdo un poco. Ahí están viendo el Azure, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bien. Em, pero no el Firefox. Entonces, si tiro esto para arriba, ahí ven el Firefox que aparece. Sí, ahí se ve. ¿Apareció? Joya. Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, acá estamos en el campus virtual, bien, de laboratorio 3 y en la parte de normalización. Quizá usted no lo ven así, porque no estoy en lo que sería la portada. A ver, esperen. Ustedes lo ven primero así, sí, como sin desplegar. Ven los temas, ¿sí? No ven algunos temas porque están ocultos, pero el de introducción a la materia, normalización y modelo relacional lo ven. Dentro de normalización hay apuntes y esta es la actividad que hacíamos mención, que es la 1.3. Después hay dos más, como pueden ver, pero la 1.3, ¿bien? Y anteriormente estuvieron trabajando en que Claro, es yo la no 1, puedo la ahí. 1.2, ¿sí? Que de paso, ahora que habíamos mencionado que iban a ser como grupos y se iban a
a dividir ustedes en grupos, traten de dividirse en los mismos grupos que usaron para hacer esta actividad. Si no tienen a todos los integrantes acá o directamente no hicieron esta actividad, hagan grupos random, no hay problema. Y con los grupos que sí hicieron esta actividad, vamos a ir pasando mientras hacen la 1.3 hoy mismo y le damos una devolución de lo que subieron. Sí, no fueron muchos. Perdón, esta es la actividad. Quería ver esto. No fueron tantas entregas, así que lo podemos hacer ahora. Son 3, porque hay una corregida, así que con los que están acá le hacemos una devolución de eso mientras están haciendo la otra actividad, ¿sí? Bueno, entonces, por ahora dejo de compartir y pongo pausar la grabación. Bien, ya pasó entonces el tiempo de la actividad y estuvimos viendo que estaban, bueno, bastante orientados todos los grupos. Algunos grupos por ahí lo que faltó es leer todo completo. Ahora voy a compartir la pantalla la pantalla. Y este es el texto. Y decía que como que faltó leer más en detalle por ahí no en detalle, sino completo. O sea, hacer una lectura completa primero y después empezar con la actividad. Porque si uno va leyendo, si bien es poquito el texto, pero ya menciona como de forma general todo, ¿no? Todo lo que va a hacer el sistema. Y el sistema se va resolviendo como en muchas partes. Y entonces, por ahí se empiezan a normalizar cosas que todavía no es la etapa, ¿bien? Porque habla de que hay bibliotecas, bueno, usuarios, creo que habla también de compras en alguna parte. Acá habla de que se pueden comprar los libros. Bueno, hay un montón de información que, que no toda es importante ahora. O sea, sirve como para dar un pantallazo general, pero ahora no es todo importante lo que dice ahí. Entonces, si se scrollea un poquito más, esto ya lo leyeron, por eso no hago tanto detalle en esto. Acá tiene como una forma más de actividad y explica, bueno, un poco lo que tiene que garantizar por ahora la base de datos. Y habla de libros, de autores, de idiomas, de géneros. Menciona un poco de cada una de estas entidades y como para tener una idea de qué atributos o qué columnas van en cada una de estas entidades, también hay una planilla de cálculo, ¿no? Que también vi que la habían abierto, que tiene como ejemplos de datos, de libros y de autores. Pero obviamente, como se deben dar una idea, acá solamente hay 2 hojas, ¿no? Libros y autores. Y de estas dos, la normalización básicamente lo que busca, que era lo que vimos la semana pasada. Porque yo podría representar esto así tal cual como está. Una tabla que se llame libros, otra que se llame autores, y listo. Pero, ¿por qué no estaría tan bien eso? Habría que evitar repetir algún dato, datos redundantes. Bien, no lo estaría No está optimizando, optimizado, ¿no? claro. Exacto. Claro. Entonces podría tener como redundancia de datos, inconsistencia de datos. Fíjense acá. Por ejemplo, esperen, porque todavía no me acostumbré al... Ahí está. Yo acá tengo, por ejemplo, diferentes editoriales o diferentes autores. Y acá, por ejemplo, dice King, Stephen, ¿no? Y en principio yo no podría estar tan seguro, igual acá está bastante como normalizado o estandarizado también los nombres de los autores, pero en uno me podría decir King Stephen y en la otra me podría decir Stephen King, por ejemplo. Entonces, si no puedo distinguir bien cuál es el apellido y cuál es el nombre, ahí por ahí ya tendría un problema. Con las editoriales por ahí pasa lo mismo.
podrían estar escritas de diferentes maneras. De hecho, acá está. Una se llama Plaza y Janés, pero con un ampersand. Y después hay otra que se llama Plaza y Janés, pero con Y. ¿No? Entonces esto, si yo lo represento así tal cual, si después yo quiero saber cuántos libros pertenecen a Plaza y Janés, a esa editorial, no sería tan fácil, porque tengo que tener en cuenta como las posibles variantes a la hora de cargarlo. Y con los autores, bueno, acá no sería no está tan mal, está bastante normalizada, está por sí sola. Por ahí como mucha repetición de datos acá, ¿no? Por ejemplo, el país Estados Unidos o el país Argentina aparece varias veces repetido, eso se podría como optimizar, pero en general esta ya está como en una versión bastante acotada. El tema son acá la parte de libros, ¿bien? Bueno, entonces, en principio acá menciona que hay libros que pueden o no tener un idioma. Quiere decir que un libro puede tener un idioma o ninguno. ¿Bien? En este contexto, acuérdense que en una parte también de la clase anterior mencionamos que cuando uno normaliza o crea una normalización, siempre depende como del contexto del problema que se está queriendo representar. Y acá, por cómo nos dicen que va a ser, un libro tiene un idioma o no tiene ninguno, pero podría pasar que hay un libro que está en varios idiomas, ¿sí? Y en este caso eso no se podría representar. Si yo tengo un libro que está, no sé, una parte en inglés y la otra en castellano, yo tengo que elegir uno de los dos idiomas para representar. No tengo forma de poder poner los dos idiomas, ¿sí? Tendré que elegir el que mayor, el idioma principal o el que más páginas tenga en ese idioma, ¿se entiende? Entonces, esto es como una decisión de esta empresa o de quien sea que nos da esta información y nos dice que un libro va a tener un idioma o ninguno. ¿Y cómo podría ser que un libro no tenga idiomas? Bueno, si es un libro como de fotografía, donde no hay exactamente ningún texto, bueno, ese podría ser un libro que no tiene idiomas. O esos libros de Buscando a Wally, bueno, no tendría ningún idioma, son solo imágenes. ¿Bien? Después dice que un libro puede o no tener una editorial, bueno, es parecido, la misma idea. Pues, si tiene, tiene una, y si no tiene, se tiene que poder representar que no tiene editorial. Después dice, un libro puede tener varios géneros. Y ahí, como estuvimos viendo que lo presentaron de varias maneras, vamos a ver una forma de resolverlo, pero como se deben imaginar, no todo está escrito a propósito para que piensen un poco y lo debatan, pero ¿un género podrá tener muchos libros o no? Porque no lo dice acá textualmente, pero ¿qué les parece? Y sí, 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 fíjense que hay cosas que uno ya está en condiciones como de tomar una decisión y suponer, porque una opción que podrían hacer es plantear los géneros, plantear los libros y todavía no presentar nada al respecto, porque ni en la planilla ni en el texto menciona como la total definición de cómo se representa géneros y libros, ¿no? Libros sí, pero la relación que hay entre libros y géneros. Pero es obvio, se sobreentiende, que si yo en la tabla de géneros voy a guardar, por ejemplo, el género ciencia ficción, y voy a tener más de por lo menos un libro de ciencia ficción, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de relación va a haber entre libros y géneros? Si yo quiero poder representar muchos a que muchos. Uno a muchos. de muchos a muchos. muchos a muchos sería. Sí, sí, sí. Yo quiero poder decir que un libro tiene muchos géneros, que puede pasar. Yo puedo tener un libro, eh, imagínense, tengo un libro de Historia, SQL. suspense. Ah, Suspense. bueno, sí, yo iba a decir de SQL y el género podría ser bases de datos y otro género podría ser informática, por ejemplo, ¿no? O otro género podría ser autores argentinos, qué sé yo, no sé. Entonces,
Listo, ahí ya tengo un libro que pertenece a más de un género. Y después el libro, el género, perdón, bases de datos, lo puedo tener para un libro de SQL, lo tengo que tener para otro libro de SQL, para un libro de Access, o sea, lo que se me ocurra. ¿Bien? Después dice que un libro puede tener varios autores. eh, si se trata de un libro anónimo, no registra ningún autor. Bueno, eso sí está representado acá, mal, pero está representado. Acá hay un libro que no tiene ningún autor, entonces como nombre autor guarda anónimo para el apellido y anónimo para el nombre. Pero más abajo creo que había por lo menos uno que tenía acá. Acá hay dos mujeres, por ejemplo, para un mismo libro. Acá hay dos personas también. Acá también. O sea, hay en el ejemplo libros que lo co-escribieron más de una persona, ¿sí? Bueno, entonces eso también hay una manera de representarlo, ahora lo vamos a ver. Después aclaran cuestiones más básicas como que el libro tiene que tener un código que lo identifique y autonumérico para libro, para autor, para idioma y para género. Bien, entonces la idea es, bueno, ir a ver si puedo poner las dos cosas una al lado de la otra. Voy a abrir el Data Studio, lo voy a poner por un lado, este por otro, e ir cambiando de pestaña y hacer la base esta, ¿sí? Entonces creamos una query nueva. Ahí. Bueno. ¿Por qué tabla empezarían? Por la base de datos. Ah, sí, me salté un paso importante, ¿no? Vamos a poner, a ver, se ve medio chiquito el texto, a ver si lo puedo, font size, vamos a poner 14. Sí, antes de crear cualquier tabla hay que como crear una base de datos. Vamos a hacer uso de master, vamos a crear la base de datos que le vamos a poner como ¿cómo se llama? Como el título del TP, que es bookworm, y la ponemos en uso, ¿sí? Use bookworm. O sea que de todas las bases de datos que hay en el servidor, hace uso de la que creamos recién, y ahora sí empezamos creando las tablas. Una Y pregunta, Ángel, sí, perdón. El useMaster, ¿qué función cumple ahí? es simplemente como para cambiar, porque podrías tranquilamente estar en la base, acá yo estoy creando la base de datos, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero imagínate que yo arranco el script borrando la base de datos esta. Entonces, con esto me aseguro de que no estoy en la misma base que estoy queriendo borrar, porque no me va a dejar. Ah, Como para cambiar. Pensar como que master es como la base de todas las otras bases de datos. No sé si me explico. Porque capaz que viene por ahí la pregunta, Ángel. Porque no sé si le explicaste que era master No, en algún momento. le dije use master, o sea, y Claro. nada más. Es Sí, la base de datos que tiene toda la información de las tablas, de las otras bases de datos. Es como la base de datos maestra del SQL. Por eso fíjate que incluso te lo marca con un color. Ajá. Es que no ok. te pone, no hace lo mismo con Bookworm. Viste que no hace el mismo, es porque es la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Ángel? Ahí le está diciendo, utilicemos master, porque es la base de datos principal de todas, y en esa base de datos vamos a empezar a hacer todas las otras cosas. Ok, ¿Me explico? entiendo. Es como que te vas a un plano superior de todas las otras bases de datos y ahí empezás a hacer todos los demás. Por eso que Ángel dijo, porque si vos después querés borrar una base de datos, hacer un drop de la base de datos, Sí. y estás en la misma base de datos, te puede traer algún conflicto. Entonces mejor te vas a la base de datos maestra, la master, y a partir de ahí empezás a hacer todas las cosas que no están relacionadas con una base de datos puntual, como por ejemplo en este caso crear una base de datos. No está relacionado con una base de datos puntual, porque justamente las estás creando. Es como si vos te vas es como que te vas al directorio C y creas una carpetita para Sí, empezar desde ahí. Bueno, es más sí. o menos eso. Ahí va, Que tengas perfecto. una idea. Pero Y básicamente master es una base de datos, es la base de datos primaria del SQL.
Bien, Ok. y no conozco yo todos los motores de base de datos relacionales, pero Master es una cosa de el SQL Server, ¿sí? En otras gestores, por ejemplo, en MariaDB no existe la base de datos Master. O existe una base de datos que guarda información de las otras, pero no se llama Master. Y con Postgres lo mismo y así. Entonces, por ahí este comando en otro gestor de base de datos no te funciona, el use master. Bueno, creamos la base, la ponemos en uso. Ahora sí podemos crear. Sabemos que cualquier objeto que creamos acá, tablas, restricciones, todo lo que pongamos acá, va a estar sobre la base que creamos, ¿sí? Y acá, en principio, ¿hay algún orden obligatorio en cómo creamos en cómo tenemos que crear las tablas? Según la consigna, ¿no? Y No, deberías pero en general, primero, digo, Debería ¿no? tener un orden de necesidad, digamos. Si el libro necesita, yo qué sé, el género, vamos a tener que empezar por género, por ejemplo. Bueno, hay cierta dependencia a cumplir, ¿no? Pero todo depende cómo cree las tablas. Si yo creo las tablas sin crear las restricciones directamente, ¿no? Sino que las creo después a las restricciones, las puedo crear en el orden que yo quiera. Puedo crear todas las tablas y después todas las restricciones. ¿Bien? Que la actividad de la semana pasada era un poco eso, que practiquen eso, que pueden crear todas las tablas primero y después asignar las claves primarias, las foreign keys y demás. Si voy a crearlos en conjunto, en la medida que creo la tabla, creo la restricción, ahí sí tengo que cumplir eso que decían. Y empezamos por las que se conocen como maestras o tablas maestras, no confundirlo con la base master, o se les suele decir tablas maestras, a las que a la que no dependen de ninguna. De sí dependen, pero de esas no dependen de ninguna. Y por ejemplo, idiomas es una tabla que no depende de nada. O sea, de idiomas no vamos a sacar ninguna relación. Va a haber relaciones que apunten a idiomas, pero idiomas no va a apuntar a ninguna otra. Entonces sería una tabla maestra, ¿bien? Es como una tabla fuerte. Las tablas que dependen de otras serían como tablas más débiles. Por ejemplo, libros es una tabla no maestra o más débil porque depende de otras, ¿sí? Ahora que los creamos vamos a ir viendo. Entonces creemos estas que son como maestras. ¿Cuáles serían? A ver. Según lo que tenemos acá tenemos más datos de los libros. Tenemos idioma por un lado, entonces vamos a crear una tabla que se llame idiomas, generalmente van en plural los nombres, y vamos a tener un ID no nulo. Acá menciona que tiene que ser autonumérico, bueno, eso no es complicado, hacemos así para que sea autonumérico, y después tenemos el nombre. El nombre del idioma, que puede ser un varchar de 100, por ejemplo, y que no acepte nulos. Ahí preguntan, ¿qué significa not null? Eso, precisamente que de la tabla de idiomas, cuando empiece a cargar registros, siempre voy a tener que poner un ID, igual con el ID no me preocupo porque es identity, o sea, es autonumérico, pero cuando ponga el nombre, por ejemplo, el nombre no va a poder quedar null. O sea, siempre voy a tener que poner un nombre. No lo puedo dejar sin completar a ese dato. Bien. Podríamos decirlo como que es requerido el dato. Sin ese dato no se guarda el registro. Bien, otra que también va a tener, que podemos crear al principio es la de editoriales, que también tiene parecido, de hecho esto que lo copio seguido lo voy a copiar y pegar. Ahí, el ID de la editorial y el nombre. Bueno, quedó parecida a la de arriba, pero no importa. Acá hay como diferentes como maneras. Hay gente que le gusta dejarlo así, hay gente que prefiere dejarlo así. Eso va en gustos, ¿sí? No, hay como
una manera de escribirlo. Si pueden ponerle ID idioma dentro de la tabla de idiomas, ID editorial dentro de la tabla editorial, o pueden dejarle simplemente ID y que se sobreentienda después, cuando hagamos joins se van a dar cuenta a qué me refiero, se sobreentienda a qué ID pertenece con el alias o con el nombre de la tabla, ¿sí? Bien. Había otra también de estas que no, como que no tienen relaciones con ninguna otra, que sería la de géneros, ¿sí? Que van a depender una relación de géneros, pero de ella no van a salir más relaciones. Así que acá a este le voy a poner lo mismo de arriba. El ID y el nombre del género. Bueno, ya estamos casi con estas tablas maestras. Hay una tabla maestra también acá que no se menciona acá, pero que viendo los datos como que sale sola. No está Países. claro, no está mencionada acá, pero si vemos los datos, una decisión que podemos tomar es guardamos los países, todos los países, una sola vez en una tabla de países y después en autores usamos un ID de país. ¿Bien? Entonces, para esto hacemos una tabla acá de países. Y le ponemos un nombre al país. Voy a ponerle 200 por las dudas que haya un país. No creo que haya un país con nombre tan largo, pero no, de hecho es imposible que haya un país con nombre tan largo. Creo que hasta 75 estamos más que bien. Nombres de ciudades, no. Los nombres de ciudades, no sé si habrán visto algunos nombres de ciudades que son larguísimos. Ahí sí hay que usar más largo el varchar, pero de países no son tan extensos. Profe, consulta. Sí. Por ejemplo, cuando dice un libro puede tener o no un idioma, o un libro puede tener o no una editorial, ahí quedaría vacío, porque se le puso not null, ¿o no? Se le asigna un valor vacío. Pasa que es not null en idiomas y es not null en editoriales. Pero Por eso eso, quiere o decir sea que cuando no acepta null, ¿cómo? claro, no acepta un valor nulo, pero en idiomas, en editoriales, quiere decir, cuando yo creo un idioma, no puedo dejar un idioma sin nombre. Cuando yo creo una editorial, no puedo dejar una editorial sin nombre. Ahora, cuando creo un libro, sí puedo no ponerle editorial. Son dos Ah, cosas claro, es verdad. distintas. Es otra Es columna verdad, es verdad. distinta en otra tabla distinta. Bien, tenemos países y nos quedaría, no sé ustedes, pero ¿cuántas tablas les quedaron aparte de estas 4? Igual, Autores y libros, ¿no? Sí, ¿alguien iba a decir algo? sí, quería consultar. En la carilla que estaba del Excel no pedía países, no hay países. ¿Por qué es esto de países? Sí que hay. Hay ¿Sí? una segunda hoja que yo tampoco la había visto. Ah, no había hecho Se bien. morfaron Mil disculpas, segunda mil hoja. disculpas. Mil disculpas. Había 2 hojas. Y después si hay otro Excel, puede haber varias, así que revisen bien. Es porque si no les queda como, que es muy sencillo, tiene solamente autores, no. Digo, libros, no, estaban los autores también en la otra página. Bien, entonces acá tenemos en libros, acá no menciona nada de género, sí tiene la editorial, vemos que tiene año, tiene páginas, bueno, tiene el idioma, tiene un ID. Entonces, vamos a hacer la tabla de libros. Bien, vamos a hacer la tabla de libros. El ID autonumérico, que empiece en 1. Bien, ahora yo quiero poder decir que el libro tiene una editorial o ninguna. ¿Cómo logro eso? O sea, si tiene una editorial, quiero que... Que acepte null. claro. Yo quiero poder decir que el libro, si tiene una editorial, exista en editoriales, ¿no? Una clásica foreign key. Pero si no tiene una editorial, que haya alguna manera fácil de poder decir que ese libro no tiene una editorial. Y ojo, hay muchos sistemas
que existen, que están en producción, que la manera en que lo resuelven a eso es hacer una foreign key y en la tabla editorial es guardar una con ID 0, ponele, o con un ID en particular, que el nombre de la editorial es sin editorial, y sin género, y sin país. Y no es la manera. Existiendo el concepto de nulidad, no tengo que yo crear un registro que diga que no existe. ¿Se entiende? Entonces, eso, si bien en muchos lados está así, los sistemas funcionan y andan bien, hay una forma como más elegante de resolver eso. Entonces, ID editorial, como voy a hacer una foreign key, este campo tiene que coincidir con el campo al que voy a referenciar, que es este de acá, ¿no? El de la línea 13. O sea que tiene que ser big int. Acá voy a decir que acepte nulos, porque puede no tener una editorial. Y acá hacemos una foreign key. Consulta, así Sí. tácitamente, si no le ponemos ni not null ni null, ¿qué tomaría, digamos, el sistema normalmente? Depende qué columna estés creando. Si estás creando una primary key, te va a poner por defecto not null, porque una clave primaria no debería aceptar nulos. Y si estás creando cualquier otra columna, te va a poner null. Pero a mí particularmente me gusta en cada campo que creo ponerle explícitamente not null o null para que al leerlo ya sepas. No tengas que Sí, estar sí, sí. pensando, Yo es una primary key. para tener en cuenta por si algún día se me pasa. Me pasa ponerle. Perfecto. Igual habría que chequear exactamente si en todos los casos se comporta de esa manera o si es algo que dependa de alguna configuración o de alguna versión. Porque esto te lo digo en la experiencia de los distintos gestores de base de datos que usé, siempre que no estaba, se comportaba así, pero por ahí justo instalaste la versión 2022 y te funciona al revés y sin garantías, ¿eh? No, ok. Así que a confirmar, pónganle También un a tener en asterisco a eso cuenta. que dije, confirmar si es siempre así. Hasta ahora estadísticamente es así, pero puede llegar a cambiar. Entonces, columna que acepta nulos, que también es una foreign key y hace referencia a editoriales ID. ¿Bien? Bueno, esta es una forma. Después voy a hacer otra foreign key, pero afuera de la tabla, ¿no? Para que se vea como otra manera de crear las restricciones. Acá vamos a guardar también el ID de idioma. Con esta podríamos hacer que sea aparte la foreign key. Entonces esta es begin también. Que ahora que veo es como una exageración que idiomas tenga big int. Pero bueno, ya está así. Pero en realidad, ¿cuántos idiomas hay? No una cantidad como para que usemos big int. ¿Bien? Esas son las optimizaciones que habría que resolver. Que habría que pensar bien antes de hacer la base. De hecho, creo que hasta con un small int estamos más que bien para esta columna. ¿Sí? Podríamos googlear small int rango, casi el más chico de los enteros. Fíjense, 2 a la 15, o sea, 16 bits, ¿bien? Cuando es con signo. 2 a la 15 menos 1. O sea, 32.767 valores. O sea, hasta ese número puede llegar el small int. No creo que haya esa cantidad de idiomas. La verdad no sé quién estudia los idiomas, quién es la persona que estudia los idiomas, pero no hay tantos, me parece. Un lingüista, dice David. Bueno, no creo que haya tantos. Capaz que me equivoco, ¿eh? Capaz que hay más de 32.000 idiomas en el mundo. Pero no creo. Entonces, podríamos usar small int y para esta base estamos más que bien. O si no, un int, que van a ser 32 bits y también va a estar más que bien, ¿sí? Entonces, la idea es no exagerar con los tipos de datos cuando se tiene la seguridad de que no va a superar cierta marca, ¿sí? Con el país lo mismo, podría ser small int porque no hay tantos países, ¿sí? Tiny int
Me parece que es 256. Tiny int, rango. Claro, es hasta 256. Entonces, este 6 sería por ahí medio poquito. Incluso hasta para países, me parece. Bien. El idioma entonces lo dejamos small int, así que acá va small int. Y no nulo y nada más, porque no vamos a hacer la foreign key acá para ejemplificarlo aparte. Después, el libro tiene un título, obviamente. Vamos a hacer un varchar de 300 y que no acepte nulos. ¿Qué más tiene el libro que habíamos visto en la planilla? Tiene año y claro, y páginas. Entonces, año, small int. No, small int, sí. Era 32.000 y pico de años, ¿no? Serían. Estamos más que bien. ¿Qué más tenemos? Páginas. Small int, no creo que haya un libro de más de 32.000 páginas. Bien. ¿Y tenían precios los libros o no? A ver, en el Excel no. Y acá no dice que un libro tenga precios, por lo menos no por ahora. No. Bueno, pero yo en los datos que cargué para libros le puse precios, así que le voy a poner precio porque si no, no me va a andar el insert. Así que le voy a poner precio. Vamos a ponerle money y no null. Bien. Ahí está entonces creada la tabla de libros. Y acá le creamos algunas restricciones. Por ejemplo, que el código de idioma del libro sea una foreign key a idiomas. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que hacer es cambiar la tabla alter table libros, ¿sí? Y lo que se le cambia o lo que se le agrega a la tabla es una restricción, o sea, constraint, add constraint. A diferencia de antes, acá se tiene que poner un nombre a la restricción. Le podríamos poner FK de foreign key y idiomas, por ejemplo. Foreign key de idiomas. ¿Qué columna en libros es la que quiero hacer la foreign key? Y de idioma. No, me falta decir, perdón, que es una foreign key. Ahora sí digo en qué columna estoy queriendo hacer esta foreign key, que es en ID idioma de libros, y le digo que referencia a idiomas, columna ID. Bien. Acá no me los toma todavía porque no, o porque me equivoqué, ahora vemos, o porque no están creadas las tablas todavía. Tal vez me equivoqué. Alter table libros, add constraint y el nombre. ¿Qué tipo de constraint es? Foreign key. Acá era con paréntesis. Sí. Con paréntesis. Está bien. No escribo muy a menudo estos comandos, entonces a veces no me los acuerdo de memoria, pero ahí va entre paréntesis la o las columnas, porque recuerden que yo puedo tener una clave primaria combinada y una clave foránea combinada también. Si vieron los apuntes, ahí vieron que esto es posible que yo tenga más de uno acá y más de uno obviamente del otro lado también. Listo, tenemos esta. Podríamos hacer un check por ejemplo, a que las páginas sean mayor a 0, como para también dejar un ejemplo de un check. Entonces hacemos una constraint, le ponemos chk, páginas, y después acá ponemos qué tipo de restricción es un check, y acá directamente la condición del check, que es páginas mayor a 0. Bien. Importante que si yo
por ejemplo, quiero crear un check cuya condición intervenga más de una columna, ¿no?, de la tabla de libros. Por ejemplo, no sé, que fecha 1 sea mayor a fecha 2. Y las dos columnas son de libros, obviamente. La tengo que crear así. No la puedo crear mientras voy creando las columnas, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Si es una condición como esta, que es con respecto a una constante, no pasa nada. La podría haber creado junto con libros. Bien, ya está libros, me parece que no tiene nada más. Y vamos a hacer la de autores. Autores. Y bueno, tenemos un ID. Esto lo voy a copiar y pegar. Tenemos un ID autonumérico. Tenemos un ID de país. Que el ID de país quedó como small int, no nulo. Y bueno, es una foreign key que referencia a países ID. Bien. Podrían decirme tranquilamente, una persona, un autor, ¿no? Una persona puede tener más de una nacionalidad. Bueno, en este ejemplo se guarda una sola de las nacionalidades. ¿Bien? Pero es totalmente válido eso de lo que plantearían, ¿no? De que uno puede ser argentino y ser italiano, por ejemplo, tener esa segunda nacionalidad. Entonces, estaría bueno que se pueda representar eso en la tabla para los autores también. Pero bueno, en este contexto, en esta base, un autor tiene solo una nacionalidad o un solo país. Bueno, después tiene apellidos y nombres para representar. Vamos a ponerle varchar de 200 y a los nombres también. ¿Qué más? Tenía un género. Creo que estaba como char. Cualquier cosa después lo cambiamos. No nulo. O podría ser nulo. Si no quiere especificar cuál es el género del autor, no se pone nada. Y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, que sería un date. No me acuerdo si todos tenían una fecha de nacimiento. A ver, vamos a revisar eso. De los autores, por lo menos acá, todos tienen una fecha de nacimiento. Así que podríamos... ¿Y los anónimos? los anónimos. Pero un libro es anónimo. Ah, perdón. A ver, yo tenía acá como... Ay, no, me equivoqué. Bueno, no importa. Tengo unos atajos que me acomodan en la pantalla, pero más difícil acordarse el atajo que... Bueno, fecha de nacimiento, date, not null. Listo. Acá también se podría poner un check y decir que, no sé, que nació... Vi en algún lado que pusieron un check en el año del libro y pusieron un año muy preciso. No me acuerdo qué grupo era. ¿Qué año era que pusieron? 1400. 1400, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Y no hay libros anteriores a 1400? Según internet, no. Ah, bueno, listo. Vamos a creerle a internet entonces. Ya no hay ninguna duda. No, No, igual es cosa de investigarlo más, pero lo que encontramos justo en ese momento fue ese dato, así que nos basamos en eso para hacer esta restricción. claro, está bien. Está bueno Buscamos en qué año se publicó el primer libro. Nada, lo Claro. metimos por las dudas. Claro. Está bien. La validación que nos había ocurrido a nosotros era en sexo, ponele, que el char no puede hacer más que MF o también podría ser null, como otro. Está bien, depende. El tema es que hicimos, no sé, se nos hizo lío cuando quisimos
poner el check, porque lo que quisimos poner en línea cuando declaramos la variable, pero medio como que no le gustó y después lo tuvimos que hacer aparte. No sé si eso es normal o nos pasó a nosotros nomás. O sea, el check acá no les dejó. Check sexo igual a M, or igual a F. No, No M le gusta eso. or así sería. Claro, y no le gustó, o sea, no lo tomó. Así sí, te lo tiene que tomar. Así se lo tiene que tomar. Así no. No, así como o está, así como no. estaba. Sí. No, te lo tendría que tomar. Éramos nosotros. Igual acá, de hecho, depende de lo que estemos representando, por ahí sí. Primero hay que ver si hace falta representar este dato, porque como vemos, sí. Pero podría ser hasta incluso una tabla distinta, si es como, depende de lo que se quiera representar, ¿no? Hoy en día se Sí, sí. representa incluso con cómo se identifica una persona, puede ser una tabla con mucho más registros que simplemente un char, ¿no? Que no dice mucho. Acá vamos a dejarlo medio binario, ¿no? Femenino, masculino. Podría haber alguna X, pero la verdad que no sé de estas gentes si hay alguna disidencia. Pero en un sistema que hagan, poner que hacen un sistema de 0. Mi recomendación es, si no hace falta guardar ese dato, ni lo guarden. Y si hace falta guardarlo, den todas las alternativas posibles para que la persona pueda elegir. Bueno, acá lo dejamos así medio la posibilidad de que no ponga un sexo o que se ponga cualquier carácter, básicamente. No tiene ningún check. Y bueno, después, ¿cómo representamos que un libro es escrito por muchos autores o por más de uno? Una tabla nueva que tenga la relación entre libros y autores. Exacto, hacemos una tabla nueva que se puede llamar autores por libro o libros por autores. Y que básicamente tenga el código del libro, que tiene que coincidir acá con esto, o sea, begint, no nulo, y que es una foreign key que referencia libros, column ID. Y lo mismo pero con el autor, el ID de autor, que es un begin también. Acá igual recuerden que en general el SQL Server no es case sensitive, entonces da lo mismo si ponemos mayúsculas, minúsculas. Digo en general porque se puede configurar para que lo sea. Así que dependiendo de cómo esté configurado, tengo que respetar estrictamente las mayúsculas y las minúsculas, algo que están acostumbrados ustedes, o no. ¿Sí? ¿Y qué le faltaría a esta tabla para que esté correcta? Primary key. Bien, entonces acá le agrego una primary key, la puedo agregar acá mismo. Primary key. Como es combinada, no la puedo agregar durante la creación de las columnas, ¿sí? Yo quiero que la combinación de las dos sea la primary key. Entonces, no puedo poner primary key acá y primary key acá. Eso no funciona. ¿Bien? Lo que tengo que hacer es... puede ser nulo en realidad, según la consigna. Así que tampoco podría ser primary key. Ahora vemos eso puntual de cómo representamos que un libro no tenga autor, ¿sí? Pero acá lo que yo quiero es, bueno, este libro y este autor no quiero que se repita en esta tabla. Entonces, es una clave combinada. Entonces la combino así. ID libro, ID autor. De esta manera, ¿sí? Otra forma de hacerlo es, de la forma un poco más extensa, es alter table autores por libro, add constraint, y hacemos la primary key afuera, ¿sí? Luego de crear la tabla. Después, ahí algo que surgió es, queremos poder representar que un libro no tiene ningún autor, ¿sí? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo hago yo para tener un libro
que no tenga ningún autor. Creo que había algún ejemplo en el Excel de un libro que no tenía autor o que el autor era anónimo. ¿Cómo podemos hacer eso? Un default. ¿Un default en dónde? En ID autor, en la tabla autores por libro. ¿Y qué tendría el default? Un valor, no sé, como anónimo puede ser. Claro, pero queremos evitar eso. Ah, Queremos evitar tener la palabra anónimo. Porque por ahí imagínate que hay una persona que se llama Juan Anónimo claro. y presta confusión. Entonces, ¿qué dato o qué valor existe en las bases de datos como para decir que no hay información? Ah, null. Null. Bueno, podríamos ir por ese lado. Pero fíjense, la idea es, si no hay datos, tratar de guardar la menor cantidad de información posible. Entonces, si autores por libro me sirve a mí para decir de cada libro quién es su autor, ¿cuántos registros de autores por libro habría para un libro que no tiene autores? Vamos de vuelta con la pregunta. Si autores por libro a mí me representa cada autor de cada libro, ¿bien? Por ejemplo, si hay un libro que tiene un autor, yo tendría un registro de autores por libro con ese libro, ¿bien? Entonces, ¿cuántos registros de autores por libro tendría cuando tengo un libro sin autor? Un libro Ninguno. anónimo. Ninguno. Cero. Entonces, la forma de representar que un libro no tiene autor es guardar el libro y no poner nada en autores por libro para ese ID de libro. Entonces queda mucho más sencillo, porque lo que hago es, tengo un libro, por ejemplo, el libro con código 100, que lo escribieron 3 personas. Bueno, en autores por libro va a haber 3 registros con el ID de libro 100 y con IDs de autores distintos. Tengo un libro que lo escribió una sola persona, imagínense el libro 200. Bueno, tengo un solo registro con el 200 y con su ID de autor. Ahora, tengo el libro 300, que es anónimo. Bueno, tengo acá el libro con el ID 300, con el título, la editorial si es que tiene, todo eso, pero acá no tengo nada para ese libro. Entonces, de esa manera sé que es anónimo, ¿sí? Y Ok. no estoy guardando datos de algo del que yo quiero representar que en realidad no hay información, que no hay autores, ¿bien? Y con géneros pasaría similar. De hecho, si me permiten, voy a copiar y pegar. Géneros por libro. Tengo el ID de libro, el ID de género. Creo que es así. Creo que el género también habíamos puesto BigInt. Perfecto. Y acá tenemos ID de género. Bien. Creo que están todas las... No sé, ¿alguien más tenía alguna tabla más? Que entren así en discusión en este DER, en esta script, digo. O con estas más o menos compartimos todo las mismas tablas, las mismas columnas. La única el precio, ¿no? El precio del libro que no estaba y yo lo agregué como extra. Bien, entonces, si les parece esto, lo ejecuto, le doy run. Joya, no tiró ningún error. Quiere decir que ya tenemos esta tabla Bookworm, ¿sí? Hasta donde yo sé, este software no genera DERs, ¿bien? Entonces, se puede hacer varias maneras. Hay sitios online que uno puede copiar el código, pegarlo y genera el DER. Yo voy a usar otro software de base de datos que se llama dbeaver, este de acá, dbeaver. No sé si lo llegaron a ver cuando abrí el Dash, pero bueno, se llama dbeaver como ven ahí.
Gianfranco dice, eso que planteabas que no se guarde nada en autores por libro cuando sea anónimo. Eso se logra con la primary key sentenciadas en el autores por libro. A ver, ahí para que no entendí la consulta, vuelvo al Data Studio. No puedo sacar el... Ahí está. Yo tengo autores por libro acá. Tengo el ID libro y el ID de autor. Y hago una primary key compuesta por los dos. Con esto lo que logro es que no pueda guardar más de una vez en la tabla el mismo autor, el mismo libro. ¿Sí? Yo puedo decir que Brian escribió el libro 500, pero no puedo decir de vuelta que Brian escribió el libro 500. No tendría sentido duplicarlo. Ahora, con eso no estoy logrando de que un libro quede anónimo. Para lograr que un libro quede anónimo, yo lo que hago es guardar un libro acá, en esta tabla, pero ningún registro de ese libro acá. Entonces, si yo guardo un libro, me va a generar un ID de libro, y si después ese ID de libro no tiene ningún registro relacionado con autores por libro, es porque ese libro no tiene autor. Podría pasar al revés, ¿no? Yo podría guardar un autor, por ejemplo, Ángel Simón, y como no escribí ningún libro, lo tendría como autor, pero básicamente después no podría relacionarlo a ningún libro, así que en el sistema me quedaría como que es un autor sin libros relacionados. Bien. Bueno, entonces, acá tengo el dbeaver, que permite conectarse con múltiples gestores de base de datos. Y yo acá tengo, bueno, master, que es así le puse al del SQL, el de SQL Server. Y este permitía generar el diagrama, si me acuerdo cómo, les muestro. A ver, vamos a ver acá. Bookworm. Si cuando vean algo de diagram o algo así, me avisan, ¿sí? A ver, esquemas, DBO, botón derecho, ver diagrama. Ahí está. No es el mismo que o sea, el mismo exacto formato que del SQL Server, pero se entiende. Y lo dejó bastante bien prolijito como lo acomodó, zafa, ¿no? Entonces, pueden usar este software hasta para la cursada, si quieren, porque permite escribir consultas, permite hacer lo mismo que el SQL Server Management Studio, ¿sí? Y hasta donde sé, creo que tienen la licencia gratuita. Esta versión que está descargada es una de licencia gratuita. Es gratis, no sé si es libre, pero es gratis, ¿sí? Así que esto creo que se puede guardar como imagen, seguramente. Encontrar dónde nomás, imprimir, ¿no? Guardar diagrama en formato externo. Bueno, ahí después lo guardo y lo subo al repositorio junto con la query, ¿sí? Así que eso quedó bien, sí, quedó bien. Bueno, entonces acá tenemos el diagrama, si no también lo pueden crear ustedes con el SQL Server, ¿sí? Bien, volvamos al Data Studio un cachito. Y voy a crear una nueva query. Acá. Para ver así rápidamente algunos ejemplos de modificación y de eliminación de registros, ¿bien? Para eso necesitamos inserts, así que vamos a robar que los inserts que tengo por acá funcionen. Yo quiero guardar registros para editoriales y libros. Ese va a ser mi objetivo, ¿bien? Entonces, editoriales y libros. Estoy buscando acá tengo. Tengo una exportación en SQL. Esto me permitiría agregar editoriales, ¿no? Algo que ya habíamos visto anteriormente.
la columna insert, perdón, la columna no, la sentencia insert. Esto es una exportación directamente de la base de datos, entonces le pone esta sintaxis, pero nosotros lo vimos como más sencillo, ¿no? No decía DBO, los nombres de las tablas no estaban entre corchetes, y los textos no tenían una N a la izquierda que identifica, en este caso identifica que es un texto Unicode, ¿sí? Pero debería funcionar si los nombres de las columnas y de las columnas y el de la tabla coinciden, ¿sí? Y lo que está arriba, este set identity insert on, ¿qué les parece que hace? Por ahí no tienen por qué saberlo, pero si Mete ven valores. eso. ¿Eh? ¿Le agrega valores a las tablas? A ver, el insert agrega valores a las tablas, pero ¿qué hace este de acá? Que al final de todo lo pongo en off. ¿Qué les parece que puede? Identity de uno en uno. Que Es tiene- para poder que vaya insertando cada uno y después cierra para que no ocupe la memoria, no deje la memoria libre. A ver qué más opinan. Fíjense, editoriales, ¿no? ¿Qué característica tenía editoriales? Veamos la creación de la tabla. Yo para hacer un insert en editoriales, ¿qué tengo que suministrar? Por cómo está hecha. Un ID y un nombre. En realidad el nombre nada más. El nombre nada más, porque el ID se lo manejaría por debajo Automático. el gestor de base de datos, ¿no? Pero en las queries, yo le estoy estableciendo un ID. Yo quiero decirle, no sé, la editorial de bolsillo es la 8. ¿Bien? Entonces, este comando lo que me permite a mí es desactivar momentáneamente la identity para la tabla de editoriales, ¿sí? Entonces yo tengo libre control de ponerle la ID que quiera. Ah, mira, va. Siempre y cuando no pise la primary key, eso es obvio, ¿no? Pero se cancela por un momento el autonumérico. Y cuando termino, lo vuelvo a poner en off para que siga autonumérico. Una pregunta, Ángel. ¿Eso solo Sí. funciona con los identity? ¿Hay una forma de poner en off los checks? De poner en off los checks. Qué buena pregunta. Como para quitar momentáneamente un check sin borrarlo. No sé. No estoy seguro si se puede deshabilitar un check. Se puede deshabilitar, por ejemplo, un trigger que sirve para hacer validaciones también, pero no estoy seguro si se puede deshabilitar momentáneamente un check. Brian, ¿lo googleás, por favor? ¿Estás por ahí o cualquiera, no? Estoy en eso. Deshabilitar un check, yo lo voy a hacer con el celular, pero eso tarda un poco más. Deshabilitar check momentáneamente. Bueno, ahora te lo podemos contestar. Te lo contestamos. No, acá dice que hay que hacerle un drop. Hay que crear como quitarlo, ¿no? Matarlo y volverlo a levantar, básicamente. Puede ser Hay Sí, alter table, nombre de la tabla, no check, constraint eso all. estaba viendo. Sí, all me parece que lo va a hacer para todos, ¿no? Pero por lo que vi, y lo vi desde el celular y recién, porque no lo hice nunca, pero básicamente se podría poner alter table. Ahora lo probamos, eso es lo bueno de esto. Alter table, por ejemplo, libros. Esperen que lo tengo acá en el celu. No check, constraint y el nombre de la restricción que queremos deshabilitar. Por ejemplo, esta. En teoría, con esto podríamos guardar un libro con páginas negativas cuando lo corramos. Así que lo voy a dejar acá. Hasta el momento está el check, ¿no? de páginas mayor a 0. Y después probamos de guardar uno solo de los que tengo con página negativa
con el check habilitado nos tendría que permitir, perdón, no nos tendría que permitir, le cambiamos esto y ahí sí nos tendría que permitir. Por ahora voy a ver primero si esto funciona. Run, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? A ver, ¿qué les parece? O sea, yo les puedo decir por qué, porque por apurado, pero más allá de eso, ¿qué me faltó? Indicarle qué base vas a usar. Exacto, ¿qué base está apuntando por defecto? Master. Master. Claro, y Master no existe de editoriales, entonces básicamente me dice, no sé de qué me estás hablando, no conozco editoriales. Así que lo que tendría que poner es esto. Y ahora sí. Bien, ahí tenemos todas las filas afectadas, ¿sí? Para corroborar esto lo puedo... No lo voy a cerrar porque después lo voy a subir. De hecho, lo podría ir guardando. Este lo voy a guardar en GitHub, laboratorio 3. Esta es la clase 3. Le vamos a poner a este editoriales.sql. Así vamos guardando cosas. Bien, creo una nueva query, una nueva. Y acá vamos a ir probando con el comando que vimos el otro día si están las editoriales cargadas. ¿Sí? Ahí están. Todas las que insertamos. Bien. Entonces, por ahora, este simplemente los creé para poder cargar los libros, que sin la editorial no me iba a dejar, salvo que ponga que todos los libros son sin editorial. Y vamos a probar eso que preguntó su compañero de deshabilitar el check. Así que, primero voy a trabajar con un solo libro, que era el primero de la lista del Excel. Esto lo puedo hacer más grande. Acá está el insert. Voy a poner esto en off. Después. Ya estoy en Bookworm, así que no hay problema. Y le voy a poner al que corresponde a la cantidad de páginas, que es el último, menos 507. ¿Sí? Entonces, básicamente con esto, si está todo como debería estar, me tiene que tirar un error con el check de páginas, porque las páginas tienen que ser positivas. ¿Bien? Entonces, le doy run a esto y me dice que hay un conflicto con el check de páginas. Hasta ahí vamos todo perfecto, ¿no? Entonces, vengo acá y ejecuto esto. Que lo busqué en internet, no lo probé nunca y lo estoy tirando así en producción. Nunca es buena idea eso, ¿sí? Quiero solamente ejecutar esto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bien, pues. Selecciono esto y le doy run. Bien. Quiere decir que algo hizo. Probablemente deshabilitar temporalmente esto. Y ahora, si trato de ejecutar esto, no. Así que probablemente lo tengo que ejecutar a la vez. A ver. Vamos a ponerle go. Y ver si ahí me lo guarda. No. Entonces, sí. Perfecto. O sea, no le molestó lo del check de páginas, pero le está molestando el idioma porque no cargué los idiomas. Bueno, eso se soluciona fácil. Tengo los idiomas por acá. No son muchos. Acá están los idiomas. Bien, estoy en Bookworm, perfecto. Run, tengo los idiomas. Así que vamos a venir acá y primero vamos a ver si hay libros. No hay, por el momento. Y ahora, ejecuto esto y sí hay y con las páginas en negativo. Bueno,
Eso funciona. Ahora hay que ver cómo volverlo a activar, ¿no? Porque técnicamente el check está creado. Lo que se hizo fue como desactivarlo. Seguramente hay otro comando similar a este que a uno que exista lo vuelve a habilitar, ¿sí? Porque si yo creo esto, es probable, si ejecuto esto, es probable que lo que me diga es que ya existe este check, ¿no? Entonces no se puede. Yo lo que tengo que hacer es encontrar algo, le voy a poner uno acá que diga deshabilita Creo que es el doble check, check Ángel. de páginas. Sí, por lo menos en el apunte que estoy viendo. Y vamos a poner acá, si encontramos el comando exacto, lo vuelvo a habilitar. Entonces, aparentemente es alter table, libros, alter table, libros, y la sintaxis aparentemente es with check, check, constraint, y el nombre de la restricción. Así. A ver. No. Ah, perfecto, está perfecto. Lo quiso hacer, pero claro, si yo voy a volver a poner esta restricción, que lo que hace es no permitir que las páginas sean negativas, asegurar que los datos no tengan libros con páginas negativas. Y de hecho, lo hay. Hay libros con páginas negativas. Entonces, lo que tengo que hacer yo es cambiar este registro. Tengo que hacer que lo que había anteriormente, que es menos 507, se transforme en 507. Y esto viene justo al pie para mostrar cómo modificar un registro ya existente, ¿sí? Bien, entonces, para hacer eso lo que vamos a hacer es un update, ¿bien? Vamos a hacer un update y lo que tenemos que decir en la sintaxis de update es cuál es la tabla la que vamos a modificar. En este caso es la tabla libros. Y tenemos que decir qué columnas queremos modificar. Para eso hacemos un set y decimos, por ejemplo, páginas igual a 507. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Esto lo que hace es, básicamente lo que estoy diciendo es, modificar la tabla libros y establece que todas las páginas de todos los registros sea el número 507. Si cargo un registro más para que se ejemplifique, vamos a cargar el segundo libro de la lista. Si cargo este libro, este lo voy a comentar y esto lo voy a ejecutar, tendría que tener 2 libros ahora. Con un simple select, antes de ejecutar el update, voy a tener 2 libros. ¿Bien? Y fíjense cómo este comando, si yo lo ejecuto, me dice que modificó 2 filas. ¿Bien? Entonces, si yo ahora veo todos los libros que tengo, los 2 libros que tenía ahora tienen 507 páginas. ¿Bien? Y como verán, eso es un gran problema, porque si yo tenía 1.000.000 de libros, el 1.000.000 de libros que tenía van a tener todos 507 páginas. ¿Sí? Entonces, claramente no es la manera de, o no es lo único que hay que poner para que un update se ejecute correctamente, salvo que yo quiera hacerlo masivo a todos los registros. Pero si no, me falta una cosa. ¿Sí? Yo tengo que decir, bueno, ¿cuál de estos registros quiero que tenga 507 en la columna páginas? ¿Sí? Y para eso uso la cláusula where.
¿sí? Where lo que establece es una condición que solo los registros que cumplen esa condición se ven afectados, en este caso, por el update, ¿sí? Entonces yo acá, si quiero, por ejemplo, poner 1000 páginas al primero, al que tiene ID 1, ¿qué tendría que poner en el where? Es una proposición lógica, ¿sí? ¿Qué ID pondría? igual a 1. Bien, where ID igual 1. ¿Bien? Entonces, ejecuto esto y ahora el primero y solo el primero de los registros va a ser afectado. Entonces el segundo sigue teniendo 507 y el primero tiene 1000. ¿Bien? Entonces. Una pregunta. Sí. Una solución para esto, digamos, ¿podría borrar el registro con delete, el registro completo y cargarla de nuevo? ¿O está mal? En general no, a veces sí hace eso, la verdad, a veces sí hace eso, pero depende de los casos. En este caso, por ejemplo, si yo tuviese datos en autores por libros relacionados con el libro, datos de usuarios que agregaron en el libro a bibliotecas, ventas del libro, no puedo borrar el libro. Porque si borro el libro, pierdo todas las relaciones, no me lo van a permitir. Entonces ahí no me va a dejar borrar el libro. Entonces, no, en ese caso no. En otros donde, por ejemplo, donde no hay ningún problema, podés borrar y volver a generar todo de vuelta. Sí, es por ahí un poco costoso borrar todos los datos y crearlo de vuelta, o borrar un registro y crearlo de vuelta cuando existe el update, pero podría ser. Pero en este caso no. Sí, sí, entiendo. Bien. No puedo dejar huérfanos, digamos, los datos que te Exacto. rompen las relaciones. Está Y perfecto. después si quiero, por ejemplo, cambiar el título al primer, además de las páginas, cambiar el título, simplemente pongo una coma y pongo la otra columna, el nombre, en este caso al título le voy a poner, no sé, Ángel, y el where, ¿sí? Esto va a seguir afectando una sola fila, pero cambia 2 columnas. El título y páginas que ya tenía el mismo valor, pero lo asigna, ¿bien? Entonces yo acá puedo establecer todos los cambios que quiera a las columnas de la tabla de libros, y con el where yo lo que hago es filtrar cuáles son esas filas a cambiar, ¿sí? Y después me puede pasar que ponga un where que no cumpla ninguna coincidencia, y eso no es un error para el gestor de base de datos, es simplemente un update que no afectó ninguna fila, ¿sí? Esto no es un error, sino que las filas afectadas son 0, ¿bien? Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos conectando esto por ahí a un sistema que estén haciendo ustedes. Si hacen un update, o ahora vamos a ver el comando para eliminar, y no afecta ningún registro, no va a ser considerado un error, sino que va a ser considerado una consulta que afecta a 0 filas. ¿Bien? Bueno, en el where ya vamos a ver más adelante, más que nada en las consultas de selección, pero acá también podría ser, si yo quisiera que los IDs estén entre 1 y 10, ¿qué usarían en otro lenguaje de programación para que una condición tenga 2 proposiciones o más? And, exactamente. Entonces, yo acá tendría que poner and, nuevamente la columna que me interesa, que es ID. Acá tendría que poner mayor, ¿no? Y acá, por ejemplo, menor. Entonces me va a borrar, voy a poner igual para que quede más fácil, me va a borrar los registros con ID que están entre 1 y 10. ¿Sí? Y fíjense que es bastante entendible cómo funciona el update. Es modificar una tabla, se setean qué valores se quieren cambiar, ¿sí? Y en el where se define qué filas quiero afectar. Si quiero afectar una sola, lo más probable es que use la clave primaria para filtrar. Si quiero afectar varias, pongo la condición que me interese, ¿sí? Y después, bueno, tener mucho cuidado en o no poner el where o poner algo como esto, por ejemplo. Si pongo esto, ¿qué problema tiene esta consulta, esta query? Y que va a tomar todos los datos de ID que sean menores a 10.
o mayores a 1, mayores o iguales a 1. O sea, todos básicamente, ¿no? Todos cumplen esta condición. Todos los IDs o van a ser mayores o iguales a 1 o menores o iguales a 10. Entonces, todos cumplen esta condición. De vuelta es como no poner el where. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Y si yo quiero borrar un registro, una baja física, bien, yo acá tengo 2 registros. Si yo quisiera borrar uno, en lugar de usar el comando update, voy a usar el comando delete. ¿Bien? Delete from la tabla que quiero borrar, en este caso es libros, la tabla en la que quiero borrar registros, ¿sí? No borra la tabla en sí. Para borrar la tabla en sí, ya saben que tenemos drop table, pero eso lo que hace es elimina la tabla. Esto lo que hace es eliminar registros de una tabla. Obviamente, si yo no le pongo el where, al igual que el update, me borra todas las filas de la tabla. Entonces, no se olviden el where. O sea, creo que hasta hay una canción. Hay una canción, después búsquenla en YouTube, que es no te olvides el where en el delete. Ahora entienden, claro. Esto lo puedo demostrar porque tengo acá los insert de última. Así que dejo los insert para hacerlo de vuelta porque no hay vuelta atrás. Esto, o sea, imagínense que estamos en producción y yo ejecuto esto así. Listo. Actualizar Wikipedia, LinkedIn porque ya borré todo y si no hay backup, no hay forma de recuperarlo, no hay control Z para esto. Pusieron la canción, sí, está bueno que acordarse de esa canción cuando ponen un delete. Hay algunos gestores de base de datos que te dice, no le pusiste el where, ¿seguro? Y si le pones que sí, ahí sí ejecuta. Y si te equivocaste, bueno, te dio por lo menos una chance. Bien. Entonces, fíjense, ahí borré los registros. Los puedo recuperar fácil porque los tenía acá, pero si no había un backup en una base de datos más grande, no hay vuelta atrás para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué habrá que usar? Lo mismo que usamos con el update, ¿sí? Un where y la condición que quiero. Por ejemplo, en este caso quiero borrar todos los que el precio sea mayor a 1500. Entonces, en este ejemplo es uno solo el que cumple esa condición, pero con más datos podrían ser varios, ¿sí? Como para que vean que no solamente tengo que poner ID igual y el valor, que es lo más habitual, pero yo puedo poner cualquier condición, ¿sí? Yo ejecuto esto, me afectó una sola fila, quiere decir que me quedan todos precios menores a 1500 o iguales. Y si quiero borrar uno solo, que es lo más habitual, bueno, uso el ID o cualquier columna única para poder identificar al registro sin problemas, y esa sería la condición, ¿sí? Y ahí estaría borrando un solo registro. ¿Bien? Es importante que no se confunda, voy a volver a cargar registros una vez más, que no se confunda el delete con quitar el valor de una columna. No. O sea, yo no pongo delete ID editorial de la fila 1 para que esto deje de tener el número 5. Eso no existe en SQL, ¿sí? El delete es para borrar toda una fila. Si yo quisiera que la ID editorial deje de tener el número 5 para tener null, por ejemplo, ¿qué uso? Un update. Un update, ¿sí? Entonces, el delete borra filas, no es que borra un dato de una columna en particular, ¿sí? Borra la fila completa. Si yo quiero cambiar un dato de una columna en particular, o entre comillas, borrar un dato de una columna, es con update, ¿sí? Y borrar un dato básicamente sería setearle null, por así decirlo, porque no existe también el concepto de borrar un dato. Le cambio un valor, ese valor puede representar nada como null o otro valor distinto, ¿sí? Pero eso se hace con update, ¿sí? No con delete. Así que, bueno, yo tengo después, para subir, más libros, idiomas, como tenía acá, y bueno, un conjunto de libros como para que prueben hacer modificaciones o eliminaciones, ¿bien?
de los registros. Incluso pueden probar, por ejemplo, lo siguiente. Yo estuve siempre borrando en libros, pero podría borrar de editoriales, ¿sí? Y fíjense, pongo delete from editoriales. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Fíjense, vamos a mostrar las editoriales que hay. Hay 36 editoriales, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo ponía el delete sin el where? Borra todo. Borra todo. Entonces, le mando el delete sin el where, pero de editoriales. No es como truncate, parecido a la otra Esa es sentencia. otra cosa, sí. El delete borra todo, el truncate también borra todo y además resetea IDs. Entonces, borro todas las editoriales y ahí me salvó la vida la foreign key. Porque, ¿qué pasa? Estoy queriendo borrar una editorial que tiene un libro asociado. Y eso no se puede por la foreign key. ¿Sí? Acuérdense que la foreign key no solo funciona cuando cargo datos, sino cuando borro también. Entonces, eso me salvó, y ahí están las 26, las 36, no se afectó ninguna. ¿Por qué no se afectó ninguna? Bueno, es algo que vamos a ver mucho más adelante en un concepto de base de datos que se llama transacción, ¿sí? Pero básicamente, cuando uno hace un delete sin el where, todavía está la posibilidad de que haya una foreign key salvadora que cancele todo. Si no está, bueno, ahí sí se despiden de sus datos. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es subir editoriales, libros, idiomas, que era lo mínimo para poder guardar libros. ¿Bien? Y ustedes pueden probar las sentencias de update y de delete con esas tablas. Y la semana que viene les queda también otra actividad de normalización y avanzamos con las consultas de selección, que hasta ahora lo único que vimos de consulta de selección es poner básicamente select, asterisco, from y tabla. ¿Bien? Bueno, vamos a ahondar un poco en las consultas de selección para poder traer más que eso, sino para poder refinar un poco las búsquedas, ordenarlas y hacer distintos tipos de cosas, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vimos? Nos había quedado ver si esto habilitaba nuevamente. Pasa que ahora creo que no hay datos de libros, ¿o sí? A ver. Sí hay datos de libros. Entonces, esto lo que haría es volver a activar el check. Entonces ahora si quiero agregar un tercer libro con páginas negativas, ya como está activado nuevamente, no me va a dejar. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda. Sí. Si quisiéramos insertar, porque de la forma en que insertar los datos en la base, por lo que entiendo acá es como tabla a tabla, ¿no? Insertando los datos medio uno a uno, por lo que veo. Fila a fila, sí. Claro, fila a fila. Si se puede, supongamos que recibo no sé, un paquete de datos en .csv que tiene todo, o sea, desnormalizado, y bueno, lo quiero ingresar en la base. Eso sí o sí tengo que elaborar los datos, o sea, separarlos por afuera y después hacer este comando insert, o tengo otra forma. Los gestores de base de datos tienen incorporado, por ejemplo, el Management Studio o cualquier cliente de base de datos que uses, tienen incorporados como comandos opciones de importar datos desde un CSV o desde un Excel, por ejemplo. Entonces vos mapeás cierta columna o cierto campo del CSV a tu columna de la base de datos. Eso por debajo haría el trabajo de los inserts.
Ok, buenísimo. Pero si lo hicieras vos con un programa que haces vos, sí, básicamente por cada fila del CSV leída tendrías que hacer un insert. Claro, está bien. Perfecto. Gracias. Nada. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, ya saben, queda una actividad de normalización para que hagan, traten de hacerla en equipos durante la semana, así la clase próxima arrancamos ya viendo las dudas que tuvieron sobre eso y agregándole a esto que dejamos listo hoy, las siguientes tablas, las otras tablas, ¿sí? De la parte de update y delete no hay un TP en particular, sino que se familiaricen con la sintaxis, ejecuten un par de consultas de modificación y de eliminación, ¿sí? Yo les voy a dejar estos datos como para que no tengan que hacer los inserts a mano y puedan probar más fácil eso. Y ya la siguiente semana, luego de ver la puesta en común del ejercicio de normalización, trabajamos con consultas de selección, ¿sí? Los equipos de cuántos pueden ser, ahí como quieran, porque luego, o sea, ustedes pueden trabajar en equipo durante el cuatrimestre por su cuenta, con Discord o con Zoom o con la herramienta que quiera, con Teams. La única actividad que no va a ser en equipos y que va a ser estrictamente individual son los exámenes, el examen integrador, ¿sí? Así que acá no hay ninguna limitación. Si ustedes están haciendo equipos, por ejemplo, en programación 3 y quieren trabajar así, ningún problema. Incluso en las reuniones de Zoom donde planteemos una actividad como la de hoy y que se trabaja en equipo, podemos dejarlo abierto para que ustedes se acomoden en cómo vienen formando los equipos en otras materias y trabajan así, acá no ningún problema. Bueno, fueron 3 horas, fíjense, parecía que no, pero está bien que tuvieron un rato largo trabajando, pero ya vamos 3 horas. Así que bien, les queda entonces clara la actividad, si lo vamos a poner en el campus virtual, este video también lo vamos a subir en unos días para que lo puedan rever si hace falta. Y bueno, nos vemos el otro lunes virtual también, ¿sí? Si no me equivoco, lo ponemos en el campus, pero si no me equivoco también era virtual, ¿bien? Así que, bien, nos estamos viendo, gente. Nos vemos. Vale, Buena semana. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao.